Muy buenos días para todos. Hoy vamos a hablar de la jurisprudencia sobre el tema imposición de multas al contratista durante la ejecución del contrato estatal. El grupo está conformado por Judy Lorena Restrepo Chaverra, Maribel Echeverry Pulgarín y Joana Andrea Henao Valencia. Como podemos ver, vamos a tocar un poco la referencia a acción de controversias contractuales. El magistrado ponente es el señor Martín Bermúdez Muñoz, el demandante es Estaciones Metrolínea Limitada y el demandado Metrolínea S.A. Una multa. Según la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, la multa se define como un premio al cumplimiento del contratista. La multa contractual tiene como función primordial compeler al deudor a la satisfacción de la prestación parcialmente incumplida, es decir, tiene una finalidad eminentemente conminatoria. Por lo tanto, su finalidad no es otra que generar coerción a los particulares colaboradores del Estado para que cumplan sus obligaciones contractuales en alcance y tiempo. Hasta hace algún tiempo, la jurisprudencia del Consejo de Estado había establecido de forma unánime que la oportunidad para imponer este tipo de sanciones en el marco del proceso sancionatorio contractual del artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 era durante el plazo de la ejecución contractual. Por consiguiente, la viabilidad de la imposición de las multas resulta necesario que no se haya vencido el plazo de ejecución o decretado la caducidad de contrato, pues se precisa, ellas no tienen una naturaleza indemnizatoria sino compulsiva, por cuanto sirven para apremiar o conminar al contratista a cumplir el contrato, lo que implica que deben ser aplicadas durante el término fijado por las partes para su cumplimiento en tiempo oportuno y no cuando ese periodo ha expirado o extinguido en forma anormal. Bases de la demanda. El 18 de noviembre del 2008, Metrolínea, en calidad de concedente, y la demandante en calidad de concesionario suscribieron el contrato de concesión número MLP001 del 2008, que tenía por objeto la construcción de la estación de cabecera, los patios de operación y los talleres del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga, en el municipio de Floridablanca. El contrato constaba de 4 etapas. Una etapa, la preconstrucción, que tenía una duración de 3 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, lo cual ocurrió el 28 de abril del 2009. Segundo, la etapa de construcción como una duración de 16 meses, contados a partir de la finalización de la etapa de preconstrucción. Tercero, etapa de reversión por 15 días. Y cuarto, etapa de remuneración con una duración de 18 años y 2 meses contados a partir del 1 de noviembre del 2009. Metrolínea le concedió a la sociedad concesionaria 5 días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación para que presentara descargos y aportara las pruebas que considerara pertinentes. La demandante presentó descargos dentro del término otorgado. Luego, mediante resolución número 220 del 1 de abril del 2011, Metrolínea impuso a la demandante una multa de 357.480.000 pesos por el retraso en el programa de ejecución del proyecto al mes de noviembre del 2009 y una multa de 40.216.500 pesos por el incumplimiento a la entrega de la información solicitada por el interventor. El valor aproximado del contrato fue de 96.000 millones de pesos. Así sucesivamente. En el oficio M0AJ del 12 de enero del 2010, la entidad concedente inició un procedimiento administrativo para imposición de multas como consecuencia de: primero, retraso de 24 días en el programa de ejecución del proyecto al mes de noviembre del 2009. Y segundo, incumplimiento en las entregas de los planes de contingencia para superar la crisis en la ejecución de la obra, los ajustes al diseño estructural y de geometría vial del edificio, PQP,
y de los diseños del patio provisional, los cuales fueron solicitados por la Interventoría por medio del oficio del 14 de octubre del 2009. La demandante presentó recurso de reposición contra el acto administrativo. No obstante, Metrolínea confirmó la decisión en su integridad mediante la resolución 430 del 1 de julio del 2011. Por medio del oficio M0AJ 5240 del 22 de diciembre del 2010, Metrolínea inició un nuevo procedimiento administrativo para la imposición de una multa por cuenta del retraso de 27 días en el programa de ejecución del proyecto al mes de abril del 2010. En esta ocasión, la entidad demandada también otorgó a la sociedad concesionaria 5 días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación para que presentara descargos y aportara las pruebas que considerara pertinentes. La demandante presentó descargos dentro del término otorgado. A través de la resolución número 221 del 1 de abril del 2011, la entidad demandada impuso una multa a la sociedad concesionaria de 417.150.000 pesos, como consecuencia del retraso en el programa de ejecución del proyecto el mes de abril del 2010. La demandante presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo de imposición de multa, el cual fue resuelto mediante la resolución número 431 del 1 de julio del 2011, en el sentido de confirmar la determinación. Las conductas por las cuales fue sancionado eran atípicas. Los actos administrativos demandados fueron proferidos con fundamento en cláusulas que sancionaban el incumplimiento del cronograma de obra y del plan de ejecución de trabajo. Sin embargo, estas figuras no fueron definidas ni estaban contempladas en el contrato de concesión y en sus anexos, por lo que las cláusulas se sustentaron, la imposición de las multas eran implacables. La sociedad concesionaria consideró que los actos administrativos demandados adolecían de nulidad porque desconocían que el sistema de seguimiento establecido por la ejecución del contrato era dual, esto es, comprendía el programa de trabajo y el programa de compromisos. De esta forma, advirtió que para que la imposición de multas como consecuencia del desarrollo de las actividades de obra fuera procedente, debía estar demostrada la desatención del programa de trabajo y del programa de compromisos. Omitieron que el programa de ejecución del proyecto se reajustó de facto, toda vez que la construcción de la primera etapa del deprimido se retrasó por causas ajenas a la voluntad de la sociedad concesionaria, como lo eran la demora en el retiro de la estructura portante de una línea de alta tensión de propiedad de la ESSA, y la reconsideraron de la geometría vial y del diseño estructural del deprimido. Como fundamento en lo anterior, resaltó que no era posible que el avance de la obra se midiera teniendo en consideración el programa de ejecución del proyecto inicialmente aprobado. Posición de Metrolínea. Metrolínea se opuso a las pretensiones de la demandada. Posición de Metrolínea. Metrolínea se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso los siguientes argumentos. El marco de referencia legal para registrar y documentar las acciones. Posición Metrolínea. Metrolínea se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso los siguientes argumentos. El marco de referencia legal para registrar y documentar las acciones de seguimiento, avance y control de la ejecución de las actividades era el programa de ejecución del proyecto, que comprendía el programa del trabajo y el programa de compromisos. Contrario a lo sostenido por la demandante, el incumplimiento de cualquiera de los componentes del programa de ejecución del proyecto daba lugar a la imposición de multas. De acuerdo con la resolución número 220 del 1 de abril del 2011, la multa impuesta era procedente toda vez que la sociedad concesionaria incumplió 1. El programa de ejecución del proyecto por cuanto al mes de diciembre de 2009 presentaba un retraso de 45 días y 2. La obligación de entregar la información solicitada por el interventor del contrato de concesión.
De conformidad con la resolución 221 del 1 de abril del 2011, la multa impuesta era procedente porque la sociedad concesionaria incumplió el programa de ejecución del proyecto, que al mes de abril del 2010 estaba retrasado en 27 días. No era cierto que el incumplimiento del cronograma de obra y del plan de ejecución de trabajo no estuviera tipificado como una conducta sancionable. Tanto el contrato de concesión como sus anexos y el pliego de condiciones establecían que el instrumento de verificación y seguimiento al cumplimiento del objeto contractual era el plan de ejecución del proyecto, el cual fue desatendido por la sociedad concesionaria en 2 oportunidades. No estaba demostrado que la demora en el retiro de la estructura H portante de una línea de alta tensión y la reconsideración de la geometría vial y del diseño estructural del deprimido hubieran afectado el avance de la obra y que por tanto justificaran el incumplimiento de las obligaciones de la sociedad concesionaria. No desconoció el derecho al debido proceso de la sociedad concesionaria. Antes de la expedición de los actos administrativos demandados, Metrolínea inició un procedimiento administrativo en el que le otorgó a la demandante la oportunidad de pronunciarse sobre los fundamentos fácticos que motivaban la imposición de las multas. Aunado a lo anterior, aclaró que 1. Las pruebas testimoniales solicitadas por la sociedad concesionaria no fueron decretadas ni practicadas porque no cumplió con la carga de señalar el objeto de las mismas, y 2. No era necesario vincular a los socios de la demandante porque el proceso sancionatorio de imposición de multas se adelantó por parte del contratante y dentro de la ejecución del contratante de obra. No se configuró el decaimiento de los actos administrativos demandados porque los fundamentos de hecho que motivaron la imposición de la sanción no desaparecieron. La prórroga del plazo de la etapa de construcción y la consecuente reprogramación de la obra se originaron en la desatención de las obligaciones a cargo de la demandante, por lo que no se podía valer de tales eventos para señalar que estaba cumpliendo el programa de ejecución del proyecto. Recurso de apelación de la demandante. La demandante solicitó renovar la sentencia de primera instancia y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda. En el escrito de apelación expuso los siguientes argumentos. Los actos administrativos demandados desconocieron su derecho al debido proceso en la medida en que no estuvieron precedidos en la audiencia establecida en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. Metrolínea le aplicó un procedimiento administrativo sancionatorio totalmente diferenciado al adelantado a otros concesionarios como Movilizamos S.A., Metro 5 Plus S.A., quienes sí tuvieron la oportunidad de comparecer a una audiencia entre la entidad concedente. Los actos administrativos demandados perdieron fuerza ejecutoria porque sus fundamentos de hecho desaparecieron. Las multas fueron impuestas cuando estaba vigente el nuevo programa de ejecución del proyecto, que fue cumplido en su integridad por la demandante. El tribunal omitió resolver la totalidad de los cargos de nulidad formulados en la demanda, razón por la cual solicitó se emitiera un pronunciamiento frente a ellos en la sentencia que resolviera el recurso de apelación. Decisión a adoptar. La Sala revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y en su lugar declaró 1. La nulidad de las resoluciones número 220 del 1 de abril de 2011 y 430 del 1 de julio del 2011 en lo que tiene que ver con la multa impuesta por el retraso en el programa de ejecución del proyecto. Y 2. La nulidad de las resoluciones número 221 del 1 de abril del 2011 y 431 del 1 de julio de 2011. Esta decisión se adoptó porque, tal y como lo señaló la demandante, estaba demostrado que en el momento en que fueron proferidos los actos administrativos se había superado el retraso en el programa de ejecución del proyecto que motivó la imposición. Como consecuencia de todo lo anterior y teniendo en consideración que estaba aprobado que Metrolínea descontó el valor de las multas impuestas de los pagos realizados a favor de la sociedad sancionatoria,
La sala la condenó a restituir a favor de la demandante 774.630.000 pesos, suma de dinero que corresponde a lo descontado por concepto de las multas impuestas por el retraso en el programa de ejecución del proyecto. La sala negó la pretensión de reconocimiento de intereses moratorios porque Metrolínea no incurrió en mora. En este caso, la entidad demandada descontó el valor de las multas como consecuencia del ordenado en un acto administrativo que gozaba de presunción de legalidad y la obligación de reembolsar el valor de la multa se declaró en la sentencia como consecuencia de la anulación de los actos que impusieron las multas. Se confirmó la decisión de negar la pretensión de nulidad de la multa impuesta por falta de entrega de información al interventor del contrato. Actualización de la condena. La sala condenará a Metrolínea a restituir a favor de la demandante 774.630.000 pesos, suma de dinero que correspondía al descontado por concepto de las multas impuestas por el retraso en el programa de ejecución del proyecto. El valor actualizado de la condena ascendió a 1.132.614.638 pesos. Condena en costas. En consideración a la conducta asumida por las partes, la sala se abstuvo de condenar en costas de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. Decisión. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sesión Tercera, Subsección B, resolvió, primero, revocar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 19 de noviembre de 2015. Primero, declaró la nulidad parcial de las resoluciones número 220 del 1 de abril de 2011 y 430 del 1 de julio de 2011 y la nulidad de las resoluciones número 221 del 1 de abril del 2011 y 431 del 1 de julio de 2011 por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, condenó a la sociedad Metrolínea S.A. a restituir a favor de Estaciones Metrolínea Limitada la suma de 1.132.714.638 pesos, suma de dinero que corresponde al valor actualizado de lo descontado por concepto de las multas impuestas por el retraso en el programa de ejecución del proyecto. Tercero, negó las demás pretensiones de la demanda. Cuarto, no condenó en costas en esta instancia. Segundo, no condenó en costas por no aparecer causadas. Tercero, devolvió el expediente al tribunal de origen. Conclusión. Consideramos importante destacar que la imposición de multas a los contratistas durante la ejecución del contrato estatal busca conminar a estos para cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato como potestad sancionadora de la administración como medio para alcanzar los objetivos que se ha trazado en el objetivo de sus funciones. Las multas no son una sanción, sino una medida que busca el cumplimiento del contrato, por lo que se requiere que éste se encuentre en ejecución, evitando incurrir en hechos cumplidos. De igual manera, únicamente es viable exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el término del contrato. Una vez terminado la multa no tendría sentido. Es viable iniciar el proceso sancionatorio durante la ejecución del contrato, así termine posterior al término del contrato, siempre conservando el debido proceso. Para recordar, somos el grupo número 6, Maribel Echeverry Pulgarín, Joana Andrea Henao Valencia y Judy Lorena Restrepo Chaverra. Muchas gracias.